Gracias, Señor, porque a través del Espíritu recibimos revelación y nos educamos en las cosas que vienen de ti. Amén y amén. Bueno, hoy el título de esta plática es: en el pedir está el dar y la oportunidad para educar. Todos juntos, 1, 2, 3. En el pedir está el dar y la oportunidad para educar. ¿Ok? Porque si han escuchado este dicho, ¿verdad? Que dicen: en el pedir está el dar. O sea, ¿cómo me pides las cosas? Ya sabré si te doy o no te doy. ¿Sí? Y les voy a platicar un poquito acerca de cómo empecé con la idea de esta plática. Bueno, hace unos días tuve la oportunidad de interpretar a un señor que es fundador de una empresa transnacional que tiene representación en más de creo que 130 países o algo así. Era el fundador de la empresa, y esta empresa se dedica únicamente a pedir referencias. A ver, dile al que está al lado: pedir referencias. O sea, ¿qué significa esto? ¿Sí? Es de que tú tienes algún producto o algo que quieres que se promueva, entonces vas a estas reuniones de estas personas que son empresarios, ¿sí? Y tú les dices a estas personas un poquito acerca de tu producto y pides que te promocionen o que te den una referencia. Ahora, a esta persona le hicieron una pregunta específica acerca de el pedir referencias. Y él empezó a hablar el caso de, ya que estamos en 14 de febrero, bueno, unos días después del 14 de febrero. ¿Qué es lo que más se mueve el 14 de febrero? Las flores, seguido por los chocolates y luego todas esas cosas que nos gustan, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, empezó a hablar acerca del caso de un florista. Esta persona, pues, quería que le promocionaran las flores. Ahora, tú piensa en flores. La verdad, nosotros los hombres, a diferencia de las mujeres, pues nada más llegamos a que flores son flores, y si quieres verte romántico, regala una rosa, ¿sí? Si quieres verte amistoso, pues otro tipo de flores, ¿verdad? Pero las mujeres conocen más acerca de las flores, ¿verdad? Los colores de la rosa son diferentes. Algunos colores significan una cosa y otros colores significan otra cosa. Así que, a ver, chicas, el color amarillo, ¿qué significa en las flores? Amistad. El color rosa, ¿qué pasó, chicas? ¿Verdad? Bueno, el color blanco, las chicas. Pureza, ¿ok? ¿Sí? A ver, regresamos. ¿Color rosa? Ternura. Bueno, ahí estamos. ¿Y el rojo así oscuro? Pasión, por ahí escuché. Bueno, ustedes, chicas, sí saben de lo que están hablando. Bueno, este empresario quería que promovieran sus rosas, y la verdad no tenía mucho éxito en la promoción de las rosas, porque casi todos los empresarios ahí eran hombres, pocas mujeres. Y entonces nosotros los hombres pensamos: una flor es una flor y una flor es una flor, y hasta ahí llegamos, no nos da para más, compréndanos, chicas, ¿sí? Y decía: es que no me promueven, es que no, nada. Y entonces el fundador le dijo: oye, ¿alguna vez has pensado el explicar el por qué tú
te destacas y te diferencias de los demás con tu producto? Y dice, la verdad no. Bueno, es que las personas piensan, bueno, si puedes, si necesito una flor, voy a cualquier florería, compro una flor, o voy a los supermercados grandes y ahí venden flores, o voy a esos que están a la vuelta de la esquina y hasta ahí también te venden flores. O sea, que es un producto relativamente fácil de conseguir, ¿sí? Entonces, ¿por qué tú te destacas? Nos tienes que educar. Dile al que está al lado, nos tienes que educar. ¿Sí? Y entonces, él llegó a la siguiente semana a esta reunión de empresarios y dice, saca una flor y empieza diciendo, ¿ven esta flor? Y era una flor muy bonita. Dice, la compré en la tienda fulana de tal. Y todos dentro de sí estaban pensando, híjole, hasta ahora él mismo le va a comprar a la competencia, ¿no? En vez de promover su propia flor, dice. Y dice, esta flor está muy bonita. Pero después de unos días, ¿qué pasa con la flor? Se marchita y ya no se ve tan bien. Y entonces él saca otra rosa igual, pero esta vez era una rosa más grande, ¿sí? Más voluminosa, un tallo mucho más largo. Y dice, bueno, ¿ven esta flor? Esta es la flor que yo vendo en mi florería. Y empezó a explicar la razón por qué el tallo era más largo y por qué era más grande la flor y por qué tenía un color más intenso. Y luego les dice, y lo mejor de todo es que si compras esta flor conmigo, te va a salir más barato que si vas a la otra tienda y compras una flor allá. ¿Están listos para comprar flores conmigo? Y entonces, como que a todos los empresarios ahí presentes les cayó, ahora sí que el 20, se les prendió el foquito y dijeron, si no compro flores con este muchacho, estoy perdiendo dinero y aparte esta flor está mucho mejor, ¿sí? Y empezaron a promover con sus amistades el hecho de que necesitas flores, ve con él, son mejores porque es más grande la flor, tienen un tallo más largo, por lo tanto no se marchitan tan rápido, tienen unos colores vivos, intensos y aparte te ahorras dinero que si vas y lo compras en las tiendas comunes. ¿Qué fue lo que pasó? Que estas personas fueron educadas durante el pedir. Nuevamente, esta plática se titula En el pedir está el dar y la oportunidad ¿para qué? Educar, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba interpretando este caso de este señor, y él estaba platicando de esta historia de éxito, porque era una historia de éxito, ¿sí? A mí también me cayó el 20 y dije, cuando buscamos a Dios o cuando decimos que vamos a orar, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Le estamos pidiendo a Dios algo. Y hace unos días le dije aquí a Daniel, una vez escuché a un señor decir que hay dos tipos de oraciones. Y tú sabrás en cuál de estos dos tipos o categorías te encuentras. La primera categoría es auxilio, porque estás en un problema, ¿verdad? Necesitas la ayuda de Dios. ¿Y cuál es la segunda categoría? Gracias, porque ya te sacó del apuro. Ya sabrás tú en qué categoría te encuentras. ¿Sí lo habías pensado así o no? Algunos sí dicen, otros no. Bueno, vamos a ir más allá, ¿sí? El hecho es que pensamos que orar es pedirle a Dios.
Y vámonos entonces ahora sí a Lucas capítulo 11 versículos 9 al 13. Y dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ok? Todos juntos el versículo 13. 1, 2, 3. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? Dile al que está al lado: dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Sí? Ok. Entonces, este capítulo 11 de Lucas, ¿sí? En la primera parte de este capítulo hay una petición de un discípulo, ¿sí? Y le está pidiendo a Jesús que le enseñe a orar. ¿Sí? Así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar, por favor, enséñanos a orar. ¿Sí? Y esto está en los primeros 4 versículos. Y esa oración es ¿cuál? El Padre Nuestro. Ahora, yo sé que en la tradición se ha enseñado que di tantos Padres Nuestros para que pase algo. ¿Sí? Y la gente se la sabe de memoria. Pero esto se ha enseñado como un modelo para basar nuestras oraciones, y han escrito libros al respecto de Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿sí? Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que perdones nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, etcétera, etcétera. Y empezamos a decir, mira, esta es esta parte, esta es esta otra parte, esta es una tercera parte, y al final tienes que dar gracias, ¿ok? Es un modelo de oración, ¿sí? Continúa este capítulo 11, ¿sí? Con Jesús dando un ejemplo de un amigo inoportuno que pide 3 panes prestados. Luego dice, mira, ¿y quién? ¿Sí? Que llega un amigo a las 2, 3 de la mañana y dice, ¿sabes qué? Acaban de llegar visitas, dame 3 panes, préstame 3 panes porque no tengo nada. Dice Jesús, mira, no porque sea su amigo, sino simplemente por el hecho de estar molestando a las 3 de la mañana, se va a levantar y le va a dar todo lo que necesita para que ya lo deje seguir durmiendo. ¿Sí? Dile al que está al lado, para que deje de fregar. ¿Sí? No porque es mi amigo, o sea, porque eres mi amigo te la paso, pero ya para que dejes de fregar. Ay, ¿qué necesitas? Ten, sí, pero déjame dormir. Son las 3 de la mañana. ¿Sí? Pero, dile al que está al lado, o sea, Jesús, ¿dónde quiere dar el énfasis? ¿Sí? Está dando el énfasis en pedir, buscar y llamar. A ver, todos digan pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. O sea, todo esto de los primeros versículos en el capítulo 11, el Padre Nuestro, el amigo inoportuno, ¿sí? Todo es para llevarte al énfasis. Pero yo les digo, ¿sí? Como dice el versículo 9, ¿sí? Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, eso es el punto a donde quiere llegar Jesús con su enseñanza. Pedir, buscar y llamar. Ahora, esto ya lo había compartido anteriormente, ¿sí?
¿qué significa el pan cuando habla acerca de el padre o el hijo? ¿Sí? El padre que su hijo le pide pan y le da una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Sí recuerdan qué significa el pan? No me digan Acción Nacional. No, eso no es. El cuerpo de Cristo, comer a Cristo. O sea, si alguien pide un pan, ¿sí? ¿Le va a dar una piedra? No, le va a dar, ¿sí?, algo a comer. ¿A comer? ¿A quién debemos comer? A Cristo, ¿sí? ¿Qué significa el pescado? ¿Se acuerdan cuando Jesús agarra a unas personas que estaban pescando por ahí y les dice: síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres, ¿sí? ¿Qué está hablando? ¿Sí? Está hablando acerca de las almas de las personas, ¿sí? También hay un salmo, dice: pídeme y te daré, ¿sí?, la gente por heredad. ¿Sí? Así dice un salmo: pídeme y te daré la gente por heredad. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos carga por alguien, ¿sí?, por las almas de las personas. Y recuerdan la tercera, esta no es tan común. ¿Qué significa el huevo? ¿Sí? El huevo significa ideas o pensamientos. ¿Ya están acordándose o no? ¿O se durmieron en esa parte de la plática? ¿Sí? Entonces, tenemos tres áreas, ¿sí? Tenemos comer a Cristo, tenemos las almas de las personas y tenemos los pensamientos. ¿En qué piensas? Y el apóstol Juan decía: amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes así como prospera tu alma, ¿sí? Y en el alma tenemos los pensamientos, y la manera que podemos hacer prosperar nuestra alma es a través de ¿qué? Pensamientos, ¿sí? Porque en realidad la esclavitud o la libertad se encuentran en tu manera de pensar. Ahí es donde verdaderamente somos libres o esclavos. Entonces, este pasaje, ¿sí?, cuando habla de acerca de el niño o el hijo que le pide a su papá pan, pescado o huevo, ¿sí?, termina con el versículo 13 diciendo: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo enfatizar Jesús aquí? Es de que pidan el Espíritu Santo. Dile que está al lado: pedir el Espíritu Santo. Ok. Entonces, lo que verdaderamente marca la diferencia en nosotros es la capacidad otorgada a través del Espíritu Santo de tomar los pensamientos de Dios y aplicarlos en nuestra vida. Lo voy a leer nuevamente. Lo que verdaderamente marca la diferencia en nosotros es la capacidad otorgada a través del Espíritu Santo de tomar los pensamientos de Dios y, dile al que está al lado, y aplicarlos en nuestra vida, ¿sí? Ahí marca y ahí está la diferencia. Ok, pregunta número 1 para las mesas. ¿Ready? Ok. ¿Con qué propósito oraba Jesús? ¿Con qué propósito oraba Jesús? Platíquenlo entre ustedes. Tienen unos 3-4 minutitos. Platiquen. ¿Con qué propósito oraba Jesús? Entonces, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? ¿Qué ejemplo se dio el domingo pasado? ¿Quién estaba, que estaba de parranda?
Lázaro, ¿verdad? ¿Sí? ¿No estaba muerto? Estaba de parranda. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces vámonos con este ejemplo. Juan capítulo 11, versículos 41 al 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Y todos esta parte, 1, 2, 3, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Ok? Entonces, yo creo que había mucha expectativa, ¿no? Porque ya había salido las hermanas de Lázaro, Marta y María, y ya como que le habían echado la culpa, ¿no? Sí, porque si tú hubieras estado, mi hermano no se hubiera muerto. Sí, porque cuando, no sé qué tan familiarizados estén con esta parte de las escrituras, pero ya le habían dado aviso de antemano de que Lázaro estaba enfermo. ¿Sí? Ya le habían dicho, mandado un mensajito. ¿Sabes? Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Así, y todavía le dijeron, el que tú amas. O sea, como que si él no supiera que no lo ama, ¿verdad? Algo como que chantajito, ¿verdad? Acuérdate, tú lo amas, ¿eh? Está enfermo. Ven. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se entretuvo más. ¿Cuántos días? ¿Quién? 3, ahí dicen 2, ahí dicen 4. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Una subasta, ¿verdad? 2, 1. A ver. Y sí, todavía se fue a pasear en barco, liberó a un endemoniado que traía uno que se llamaba Legión por ahí, y regresó, ¿sí? O sea, y todavía les dice a los discípulos, pues Lázaro está dormido, lo tengo que ir a despertar. Y los otros discípulos, pues si está dormido, pues ya que acabe de dormir, se va a alivianar y se va a sentir bien. Y les dice, no, es que no me entienden, Lázaro está muerto. O sea, se esperó ¿a qué? A que se muriera. Híjole, qué amigo, ¿no? Con amigos como esos, ¿para qué quiero enemigos? Sí, yo te ayudo. Ahorita voy. ¡Ay! El otro se murió, ¿eh? Y eso que lo amaba, imagínate. Así que, bueno. Sí, el hecho es que llega las hermanas, así como si hubieras llegado, esto no hubiera sucedido. O sea, ¿no crees que Jesús ya sabía que Lázaro se tenía que morir? ¿No crees que Jesús ya sabía que había un propósito en esta muerte? ¿Sí? Entonces, llega allí al lugar, le hacen los reclamos las hermanas, ahí están el montón de llorones alrededor, ahí haciendo, ahora sí que, dice, híjole, y que lo amaba, este cuate que abrió los ojos de los ciegos, no pudo haber hecho que este cuate no se muriera. Y ahí están diciendo un montón de cosas. ¿Y alguna vez no te ha tocado estar en una de esas situaciones? No tanto de que tienes que resucitar un muerto, ¿verdad? Pero de que hagas lo que hagas, te van a criticar. Digas bien, digas mal, te van a criticar. Hoy en día la sociedad los llama haters, ¿sí? Traducido al español significa odiadores, ¿sí? O sea, no puedes quedar bien, o sea, hagas lo que hagas, ¿no? Y entonces les dice, a ver, quiten la piedra. Y todos, ¿cómo crees? Ya se murió. Quiten la piedra. No, pero ya apesta. Quiten la piedra. Bueno, ya quitan la piedra, ¿sí? Y hace una oración,
Pero esta oración es para nosotros, para el público en general. Dile al que está al lado, para el público en general. O sea, ¿por qué le empieza diciendo, mira, te doy gracias, ¿sí? Porque, pues yo sé que me oyes, ¿sí? Gracias te doy por haberme oído, tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Y luego, ¿cuál es el propósito? Para que crean que tú me has enviado. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ok, entonces, ¿sí? Jesús tenía claramente identificado, ¿sí? Asignación, dile al que está al lado, asignación. El por qué has sido enviado. O sea, tú estás aquí en este planeta Tierra con una asignación. ¿Por qué has sido enviado? Dile al que está al lado, ¿por qué has sido enviado? Y entonces, el chiste no era resucitar a Lázaro. ¿Cuál era el chiste? Que crean que tú me has enviado. ¿Sí? Cuando tú le pides algo a Dios, ¿sí? No es el milagro, o sea, a Dios no le cuesta hacer o no hacer el milagro, ¿sí? Sino asignación. ¿Por qué has sido enviado? Ahora, piensen en Jesús, o sea, resucitó a un muerto. Humanamente hablando, no hay un reto mayor que resucitar a un muerto, ¿sí? Porque ya se murió. O sea, dicen, ya no hay nada que hacer, ya hasta ahí llegó, se le acabó su tiempo en esta tierra. Y sin embargo, Jesús, estando en esa cruz, ¿qué decían las personas, los haters, ¿sí? Que estaban alrededor? Si tú eres el Hijo de Dios. Hasta uno que estaba clavado ahí al lado, ¿sí? Decía, si tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Bájate de la cruz y de paso me bajas a mí también, ¿verdad? ¿Sí? O sea, y las personas de abajo también decían, si eres el Hijo de Dios, tú que sanabas a los... bájate de esa cruz y entonces sí vamos a creer en ti. ¿Sí? Entonces, ¿están entendiendo por qué Jesús oraba de cierta manera? Y aquí no empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día. O sea, no, él decía, es que yo sé que tú me has escuchado y que siempre me escuchas, ¿sí? Pero estoy hablando por causa de ellos, para que crean, para que vean asignación, ¿sí? ¿Por qué ha sido enviado? Pregunta número 2 para la mesa. ¿Ok? ¿Ready? Ok. ¿Qué debo hacer para que todo lo que pida sea hecho? Otra vez. ¿Qué debo hacer para que todo lo que pida sea hecho? Tengo que portar bien, memorizar las escrituras. ¿Qué debo hacer para que todo lo que pida sea hecho? Porque así pensamos, o sea, si hago una petición a Dios es porque quiero que me la haga, ¿sí? Si hago una petición es porque quiero que me lo haga. ¿Qué debo hacer para que esta petición sea hecha? Piénsenle, platíquenlo. Muy bien, les voy a poner lo que yo puse. Ok. La respuesta está en Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí, y como dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será
hecho. Así que todos tenemos como que una idea del concepto, ¿verdad? ¿Sí? Dice, permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ahora sí, pide todo lo que quieres y te será hecho. ¿Cuál es la condicionante? Permanecer en Él y las palabras de Él que permanezcan en nosotros. Ok, esto es bien importante que comprendamos el concepto no solamente de manera mental, sino que se arraigue y se encarne en nuestra vida, ¿sí? ¿La iglesia qué es? ¿Qué es? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Quién es la cabeza? El Señor Jesucristo. ¿Nosotros somos qué? El cuerpo de Cristo. Piedras vivas. Ok. Entonces, tenemos primero que saber que estamos en Él. O sea, formamos parte de Él. Por eso empieza a decir, permanece en mí. O sea, tú formas parte de mí, eres parte de mi ser, de mi cuerpo. Y cuando Pablo está enseñando acerca del cuerpo, ¿sí? Habla acerca de que uno trata su cuerpo de manera honrosa, delicada. Dice, las partes más débiles del cuerpo, ¿sí? Las tratamos de vestir de la manera más fina, más bonita, y las partes fuertes, pues esas casi que se rasquen con sus uñas, ¿verdad? ¿Sí? Pero empieza a hablar acerca del cuerpo, y nosotros, ¿sí? Somos cuerpo de Cristo. O sea, empecemos a darnos idea de que estamos en Él. Y si estamos en Él, también debemos arraigar nosotros que su palabra fluye a través de nosotros. Su vida fluye a través de nosotros. ¿Sí? O sea, dice, entonces sí, pide lo que quieras, y os será hecho. O sea, está hablando en función de cuerpo. O sea, el cuerpo, ¿qué hace que el cuerpo siga vivo? Sí, biológicamente hablando, ¿qué hace que el cuerpo siga vivo? ¿Perdón? ¿Que late el corazón? Sí, o sea, conscientes, sí, los nutrientes, el oxígeno, sí, que tiene que llegar a todas y cada una de esas células, sí, para que estén vivas, sí, y se haga el proceso, sí, de respiración, y que se haga el intercambio del oxígeno por el dióxido de carbono y sea expulsado por los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en Él, somos cuerpo, ¿sí? Formamos entonces su palabra, ¿sí? Que es vida, ¿sí? Porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De la palabra que viene de la boca de Dios, ¿sí? ¿Sí? Su palabra nos permite llevar a cabo nuestras funciones, nuestra asignación. Entonces, por eso dice, pide lo que necesitas de nutriente. Eso es lo que está diciendo. Pide lo que necesitas de nutriente y yo te lo voy a dar, lo que quieras. ¿Sí? El nutriente que quieras, yo te lo voy a dar, porque estás hablando en función de ¿qué? De cuerpo. Y yo sé que muchos de nosotros tendemos a pensar de forma unilateral en nosotros mismos. Es que dice, pide todo lo que quieras, y yo quiero mi carro último modelo, y yo quiero sacarme la lotería, y yo quiero esto, y yo quiero que cuando estaba uno joven, ¿verdad? Que fulanita de tal se enamore de mí, y cualquier cosita, ¿sí? O sea, porque y dice, pues pide lo que quieras, ¿no? Pues eso es lo que quiero, ¿sí? Pero está hablando en función de ¿qué? Cuerpo, ¿sí?
¿Qué nutrición? O sea, la nutrición que tú necesitas, lo que quieras, yo te lo doy. ¿Ok? Entonces, el saber que estamos en Él y la palabra de Cristo en ti es la clave para que todo lo que pidas sea hecho. Pregunta número 3. Les dije que eran 4, ¿eh? Ahí vamos. Por ahí ya escuché la respuesta, ¿sí? ¿Por cuál autoridad todo lo que pidamos al Padre se nos dará? ¿Por cuál autoridad todo lo que pidamos al Padre se nos dará? Platíquenlo, esta va a ser cortita, platíquenlo. ¿Por cuál autoridad todo lo que pidamos al Padre se nos dará? Juan 16, 23 y 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Dile al que está al lado, nothing, nada. De cierto os digo, que todo cuando pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre os lo dará. 24. Hasta ahora nada, dile al que está al lado, nada, nothing, nadita de nada, habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ok. Y yo sé que también nos han enseñado que todo lo que pidas a Dios, tienes que terminar la oración ¿con qué? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? A que todos así pedimos por esto. Pero yo ahora sí que veo las escrituras y no veo ninguna oración que Jesús hizo terminándola. Te la pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, ni siquiera el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo sé que aquí en México estamos bien acostumbrados a usar esta parte, ¿verdad? ¿Sí? El poder de las influencias. Dile que está al lado, el poder de las influencias. Creemos que diciendo, ¿sí? Como cuando le decías a tu hermanito, ¿no? O tu hermanita, ¿verdad? Dice mi mamá, dice mi papá, que hagas esto, aquello y esto otro, ¿sí? Y hoy en día vamos a las oficinas gubernamentales. Conozco al fulano de tal y fulano de tal dice, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces pensamos que así funciona el nombre de Cristo. Que si tú le dices al demonio, sal fuera, ¿cómo? En el nombre de Jesús, ¿sí? ¿El demonio qué va a hacer? Salir fuera. Pero sí se acuerdan de un caso de unos hermanitos que andaban diciendo por ahí, eran, híjole, ¿cómo decirlo? Hermanitos pirata, ¿sí? Sí, porque ellos andaban sacando demonios por ahí y ¿cómo decían? Sal fuera en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, ¿sí? Y que se encuentran con un endemoniado y les dice, bueno, a Pablo lo conozco y yo sé quién es Jesús. Y luego les pregunta, ¿y ustedes quiénes son? Y bolas que los agarra, los golpea, se los suena, los encuera. Dile que los encueró, les quitó todo, o sea, y los sacó a la calle bien golpeados, sangrentados, moreteados y todo eso. ¿Ya entendieron que así no funciona la influencia? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo empieza este versículo 23? Dice, en aquel día no me vas a preguntar nada. Otra vez, dile al que está al lado, no me vas a preguntar. O sea, no vas a estar así como, lo haré, no lo haré, me quiere, no me quiere. ¿Sí? O sea, no me vas a preguntar nada. ¿Por qué no vas a preguntar nada? ¿Por qué crees? Porque si no preguntas, ¿es que qué?
Pues ya lo sabes, ¿verdad? Dile que ya sabes. Ya sabes. O sea, si no preguntas es porque ya sabes. Y dice, en aquel día no me vas a preguntar. Y entonces todo lo que pidas, porque ya sabes, dile que está al lado, ya sabes. Entonces todo lo que pidas al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora, dile que está al lado, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. ¿Sí? Y dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, no se trata de ponerle como una estampilla en el correo, así como, paz, en el nombre de Cristo Jesús, amén. No se trata de eso, porque así crecimos, así nos la platicaron, así nos enseñaron. Porque aquí dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Sí? Pero dice, en aquel día no me vas a preguntar porque ya sabes, empieza a darte cuenta, dice, ya sabes. O sea, si tú sabes, entonces lo que pides, ¿qué pasa? Se hace porque tú sabes. Dile al que está al lado, tú sabes. Entonces lo que pidas, ¿sí? Y más que usar el nombre, ¿sí? No es decir en el nombre de Cristo Jesús, porque otra vez, ¿cuántas veces ves en las Escrituras, ¿sí? Oraciones terminando en el nombre de Cristo Jesús, amén? Sino se trata de actuar en la capacidad de Cristo. Dile que está al lado, actuar en la capacidad de Cristo. Ahora, imagínense los funcionarios, ¿sí? Va a ser una inauguración. Y entonces va a ir el presidente municipal a dar unas palabras de qué bueno, me da mucho gusto que está aquí, pero también va a venir el gobernador del estado. Sí, van a inaugurar un hotel aquí en Puerto Vallarta, ¿verdad? Y el secretario de turismo y todas estas personalidades. Pero de repente surge un inconveniente y el gobernador del estado pues no puede asistir. Y entonces manda a su, ¿qué? Representante, que actúe en capacidad de el gobernador. ¿Sí? Y entonces ese representante va y a nombre de ¿quién? Del gobernador da su discurso. Y es como que si el gobernador hubiese estado presente y dado fe y legalidad de aquel hecho. ¿Sí? Otra vez, ¿qué estamos aprendiendo? Nosotros somos ¿qué? Cuerpo, representante, ¿sí? Y estamos actuando en capacidad de Cristo. Dile que está al lado, estás actuando en capacidad y en representación de Cristo. Si tú sabes esto, ¿sí? O sea, porque esa persona que fue enviada, ¿sí? Le fue encomendada una asignación. Vas a ir a tal lugar y vas a dar un discurso en mi capacidad. Bueno, pues tú fuiste enviado a tal lugar, ¿sí? Formas parte del gobierno celestial, el reino de Dios, ¿sí? Y vas a dar un discurso en capacidad ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Como representante de. Entonces la oración, ¿sí? No es a ver si pasa algo y le voy a recordar que es en tu nombre, ¿sí? Para que no se te olvide, es en tu nombre, así que me lo tienes que cumplir, sino porque tú sabes. Dile al que está al lado, tú sabes. Tú sabes. Y entonces eso se da porque tú estás actuando en capacidad de, a nombre de. Por eso dice, lo que pidas al Padre en mi nombre, porque mi vida está en ti y tú entonces lo puedes hacer. Es en la capacidad de Cristo, actuar en la capacidad de Cristo. Ok. Pregunta número 4. Les dije que eran 4. Ahí vamos. ¿Sí? ¿De dónde se origina este poder? ¿De dónde se origina este poder? Piénsenle un poquito. ¿De dónde se origina este poder?
Juan 16, versículos 26 y 27. ¿Ok? Entonces estábamos hablando de actuar en capacidad de, en el nombre de, ¿verdad? En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. O sea, es más, ni voy a meter las manos yo, dice Jesús. O sea, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que, ¿cómo dice? Yo salí de Dios. A ver, todos digan, yo salí de Dios. Ahora, cierren sus ojitos por un instante, piensen un poquito y vamos a decir nuevamente esta frase a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo salí de Dios. Yo salí de Dios. Entonces, el origen de este poder es Dios mismo, ¿sí? Y es por diseño. O sea, por diseño. Cuando Dios creó a Adán y a Eva aquí en este planeta Tierra, ¿les dio qué? Autoridad, ¿sí? Para que fructificaran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que la sojuzgaran. Eso significa imponer a través de la fuerza, ¿sí? La autoridad. O sea, si es necesario, hasta con la fuerza puedo usar esto. Entonces, desde el principio, ¿sí? Por diseño, dile al que está al lado, por diseño, ¿sí? Tú has sido otorgado poder porque saliste ¿de quién? De Dios. Tú saliste de Dios. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. O sea, mira, ni yo voy a rogar al Padre, porque Dios te ama, porque saliste de Él. Saliste de Él. Dios te ama, ¿sí? Y entonces has creído. Porque otra vez Juan 3:16, ¿cómo decía? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera Dios ama al mundo que no solamente envió a Jesucristo, sino también te ha enviado a ti. Dile al que está al lado, no solamente envió a Cristo, te envió a ti. Te envió a ti, me envió a mí. ¿Sí? 1, 2, 3 por mis compañeros. ¿Sí? Entonces, hay un diseño, y si tú actúas en este diseño, entonces dice, lo que pidas, ¿sí? ¿Sí? Se va a hacer lo que pidas en mi nombre. Y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues Él mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Tú crees esto? ¿Que ha salido de Dios? Porque ya sé que también nos han dicho que somos un producto de la casualidad, una coincidencia, a lo mejor un error, a lo mejor fuimos planeados por los papás, pero rara vez entendemos que somos planeados, diseñados por Dios. Y así habla en los Salmos, dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? O sea, y las características que yo tengo es porque tú así lo hiciste, lo diseñaste, ¿sí? También el salmista habla de que ahí están escritas las cosas que yo debo hacer. Entonces, cuando Jesús llega ahí en la sinagoga, ¿sí? Empieza a leer el pasaje de Isaías, que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido y me ha dado la habilidad de dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y buenas nuevas en vez de un manto de ceniza y de tristeza, ¿sí? O sea, él se estaba dando cuenta que había salido de Dios. Y date cuenta, tú también has salido ¿de quién? De Dios. El origen es Dios y es por diseño, ¿sí? No porque tú quieres convencer a Dios, no porque tú le quieres recordar
su palabra, o no porque tú le estás diciendo es que es en el nombre de Cristo, sino por diseño. Ok, en otras palabras, para que la petición sea otorgada se necesita, ¿ready? Apúntenle, número 1, la asignación, el por qué ha sido enviado, ¿sí? Número 2, reconocer nuestro lugar y su palabra sobre esto. ¿Qué somos nosotros? ¿Recuerden? ¿Somos qué? Cuerpo, ¿sí? Somos cuerpo, ¿sí? Esas peticiones, todo lo que quieras, está hablando en el sentido de ¿qué? Cuerpo. Todos los nutrientes que tú necesitas te van a ser otorgados, porque su palabra, ¿sí? Es viva y eficaz, ¿ok? Número 3, actuar en la capacidad ¿de quién? De Cristo. Actuar en capacidad de Cristo. Somos sus representantes aquí en esta tierra, y ese poder viene de parte de ¿quién? Dios. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Por ahí leí que recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Sí? Decía, yo le voy a decir al Padre que envíe ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el poder se origina en Dios y es por diseño. Ok. Entonces, la famosa pregunta, entonces, ¿por qué nuestras peticiones no son contestadas de manera favorable? Y dices, pues lean las 4 razones que están allá arriba, ¿verdad? ¿Sí? Ahí por ahí ha de estar la respuesta. ¿Por qué nuestras peticiones no son contestadas de manera favorable? Ok. Y quiero que empiecen a pensar cómo oramos, o qué decimos, o qué pedimos, ¿sí? Acuérdense del ejemplo que les di, el cuate del florista que pedía que le dieran referencias de las flores, y nadie, porque todo el mundo pensaba que flores son flores y ya, y ahí cuando necesite flor, ahí voy a... ¿Sí? A ver si me acuerdo de él, ¿ok? Santiago 1, versículos 5 al 7, ¿sí? Si alguno de vosotros tiene, ¿qué dice? Falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida con fe. Dile que está al lado, pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y entonces muchas veces hemos orado y dices, ¿y por qué no pasa nada? ¿Y por qué no se da? Y todo eso. ¿Y qué es lo que muchas veces decimos? Te falta fe, ¿sí? Y entonces, pobres cuates, los tenemos todos traumados porque les falta fe, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que está diciendo Santiago aquí en este versículo 5? ¿Sí? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, como que no te da para pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y, ¿qué más? Le será dada, ¿sí? Entonces, ¿qué se trata de pedir? ¿Y qué se trata de pedir con fe? ¿Qué tienes que pedir con fe? Sabiduría. El problema es que nos enfocamos en cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan del primer ejemplo cuando les dije, qué padre, si su hijo le pide pan, le da una piedra, si le pide pescado, le da una serpiente, o si le pide un huevo, le da un escorpión? Le dijimos, pan, Cristo, pescados, las almas de las personas, y el huevo, ¿qué eran? Pensamientos, las ideas, ¿sí? O sea, porque a veces, el problema muchas veces por las cuales nos sentimos sobrepasados es porque aquí nuestros pensamientos dicen, no lo proceso, no lo entiendo, no va más allá de mi capacidad mental, y dejamos que nos angustiemos y nos entristezcamos, y nos ponemos nerviosos. Algunos empiezan a tartamudear, otros la mente se les va en blanco, unos sienten que les da el infarto y me da el Miminsky, etcétera, 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 ¿sí? Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí Santiago?
sabiduría. Eso lo tienes que pedir ¿con qué? Con fe. Dile al que está al lado, sabiduría, sabiduría. Eso es lo que se pide con fe. No cosas. ¿Sí? Pida con fe. ¿Sí? Y es fe de Dios. Ahora, es importante que entendamos, fe de Dios. No que te aguantes la respiración y digas, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Fe de Dios. ¿Sí? ¿Y de dónde viene la fe? Del oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. O sea, lo que Dios ha hablado acerca de ti. Por eso dice, en aquel día no me vas a preguntar porque tú sabes lo que Dios ha hablado acerca de ti. Y entonces la sabiduría, las ideas, las estrategias, el cómo le hago, ¿sí? Ahí están para que tú las alcances. ¿Sí? Si no estás consciente de lo que Dios ha hablado, entonces no pienses que vas a recibir esta sabiduría porque simplemente no la estás, ¿sí? Reconociendo lo que Él ha dicho acerca de ti. ¿Sí? Entonces no pedimos con sabiduría, con fe, sino pedimos cosas. Santiago 4, versículos 1 al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros, ¿sí? O sea, pasiones, ¿en dónde combaten? En nosotros. Y dice que tenemos una lucha y no es contra carne ni sangre, ¿sí? Pero estas cosas combaten en nosotros, ¿sí? Porque nosotros nos preocupamos por nuestro cuerpo físico y no nos damos cuenta que somos cuerpo en Él. Nos preocupamos por el cuerpo físico y no nos damos cuenta que somos cuerpo en Él. Versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, ¿sí? Y no podéis alcanzar. Si te has dado un berrinche así de que es que no puede ser, o sea, combatís y lucháis, o sea, haces tu esfuerzo, peleas, luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Y qué dice al final? Porque no pedís. O sea, le haces, le buscas, le encuentras, que si no es así, es así, y sientes, es que si no lo hago me muero. Ahí estás. ¿Sí has conocido gente así? Ok. Dice, y después de todo dice, no tienes lo que deseas porque no lo pides. Y luego dices, y pedís, ¿cómo dice? Y no recibís porque pedís mal. Dile que está al lado, pides mal. Y como dice al final, la última frase, para gastar en vuestros deleites. Otra vez, para gastar en vuestros deleites. Ahora, el Salmo también dice, ¿sí? ¿Cómo dice la canción que canta Marcos Witt? Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Sí? Y entonces dices, pues me tengo que deleitar en el Señor, y Él concederá las peticiones de mi corazón. ¿Sí? Ok, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para, ¿cómo dice? Gastar. Todos digan gastar. Entonces, ¿sí? Pedimos mal para gastar. Dile al que está al lado, pides mal para gastar. ¿Has pensado acerca de la palabra gastar? Piénsale un poquito en la palabra gastar. ¿Qué connotación económica tiene la palabra gastar? Es derrochar, desperdiciar, ¿sí? O sea, básicamente, nosotros formamos parte de la empresa Iglesia de Jesucristo Inc.
¿verdad? ¿Se acuerdan de Jesucristo cuando estaba chiquito, tenía 12 años? ¿Sí? Estaba en el templo, ¿sí? Llega José, llega María, hijito, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando, ¿Y qué le dice Jesús? ¿No sabes que yo tengo que estar en dónde? En los negocios de mi Padre, ¿sí? Y entonces Jesús está dando, ¿sí?, la idea de que la asignación es una empresa y tenemos que estar en la empresa, ¿sí?, de Jesucristo. Ok. En la empresa existen, cualquier empresa, tenemos 3 categorías de gastos. ¿Ok? Una es gastos, obviamente. La segunda son obligaciones, o sea, tienes que pagarlo sí o sí, como la luz, la renta, el teléfono, el internet, etcétera. Gustes o no, impuestos, tienes que pagarlo. Esas se llaman obligaciones, ¿sí? Tienes obligaciones, tienes gastos, tienes obligaciones. Y la tercera categoría se llaman inversiones. Muy bien. ¿Sí? Tenemos gastos, obligaciones e inversiones. La empresaria Katy. Ahí está. ¿Sí? Ok. Cualquier empresa tiene este objetivo. ¿Reducir qué? ¿Y aumentar qué? Inversiones. ¿Por qué? Porque una inversión te tiene que rendir ¿qué? Ganancias, dividendos, te tiene que dar réditos. ¿Sí? Mucha gente hoy en día está gastando dinero o pagando, en vez de decir gastar, pagando, ¿en qué? En paneles solares. ¿Sí? Y entonces, los paneles solares, ¿cuánto costarán? No, pues me cuesta 300,000 pesos los paneles solares, ponerlos en mi casa. Vamos a decir una cifra. ¿Con qué finalidad están dispuestos a pagar 300,000 pesos? ¿Sí? Por los paneles solares. ¿Sí? Porque los va a reeditar en un término mediano o largo, ¿sí? Ahorros. Y entonces sus obligaciones las bajan, sus gastos los bajan, ¿sí? Y tiene que ver con un beneficio a mediano y largo plazo, pero en ese momento tienen que hacer una inversión mayor a lo que están pagando en el recibo de luz, ¿sí? Pero ya después, a través del tiempo, empiezan a darse cuenta de que les llega el recibo de luz en 20 pesos, ¿no? Pues prende todos los aires acondicionados, aprovechemos, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque se minimizan gastos, ¿sí? Y obligaciones. Y entonces lo demás, ahora sí que son réditos. Entonces, cuando dice, mira, el problema es que pides mal. ¿Pides para qué? Gastar. Dile que está al lado, pides para gastar. Sí, cuando tu hijo te pide para ir a la tiendita, ¿qué te está pidiendo? Para gastar. ¿Sí? En papitas, en lo que se atraviese, ¿sí? Y tú sabes que eso, la verdad, saludable no es, ¿verdad? Pero si te dice, dame para irme a comprar una fruta, una verdura, ¿a poco no lo das con más gusto? Porque técnicamente eso es más saludable y está invirtiendo en la salud de su cuerpecito, ¿sí? Entonces dice, pides mal porque quieres ¿qué? Gastar, no quieres invertir. Y eso es lo que Jesús, si quieres ver a Jesús como un gran economista, es un gran economista, porque dice, ¿sí? El que da su vida por causa de mí y del evangelio, entonces la va a ganar, la va a recuperar. ¿Sí? El que da su vida,
¿Sí? Te cuesta tu vida, pero ¿qué estás? Dice, no trabajes por las cosas materiales donde está la polilla, donde están los ladrones. ¿Sí? Dice, trabaja por las cosas, ¿sí?, de allá arriba, espirituales, donde no hay corrupción, donde no hay ladrones. O sea, está hablando acerca de invertir. Entonces pides mal y no recibes porque pides para gastar. Si tú gastas, no te rinde. Dile al que está al lado, si tú gastas, no te rinde. Si tú gastas, no te rinde. Ok. Recapitulemos rápidamente. Según Santiago, la primera parte que les leí es Santiago, ¿qué hay que pedir con fe? Sabiduría. O sea, no te está pidiendo que pidas cosas. Tienes que pedir ¿qué? Sabiduría. Y eso es lo que dice, eso sí lo tienes que pedir con fe. Porque Dios te la va a dar sin reproche. ¿Sí? Primera los Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿cómo dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahorita nada más me quiero enfocar en Jesús fue hecho por nosotros, ¿qué? Sabiduría, dile que está al lado, sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir con fe? Sabiduría. En otras palabras, Cristo es nuestra petición. ¿Qué es lo que transformó nuestra vida? El reconocer a Jesucristo en nosotros. ¿Sí? Tradicionalmente dice, tienes que reconocer al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Sí? Para ser salvo. ¿Ok? Cristo fue hecho por nosotros, ¿qué? Sabiduría. Entonces, ¿qué tienes que pedir con fe? Sabiduría. En otras palabras, Cristo. Cristo es nuestra petición. Ahora, vamos a empezar a ver 3 peticiones, ¿ok? La primera es el rey Salomón. Rey Salomón, ¿por qué es famoso? Dile que está al lado, sabiduría. ¿Sí? Rey Salomón, hecho sabio. Ok. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5, y luego voy a saltar del 9 al 13, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Wow, dile que está al lado, wow. Pide lo que quieras, o sea, lo que quieras. Porque cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? ¿Quién era? Herodes, ¿sí? Le dijo a la hija de Herodías, le dice, ¿sabes qué? Pide lo que quieras hasta, dile que está al lado, hasta la mitad de mi reino. ¿Sí? Porque si yo hubiera sido la hija, hubiera dicho, no, pues dame el trono. ¿Sí? Capaz de que él me dice, no, eso está en la mitad que no te puedo dar. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pero aquí Dios mismo le dice, pide, ¿cómo? Lo que quieras. Y entonces Salomón empieza a decir, pues mira, yo estoy chiquito, yo estoy jovencito, y este pueblo es grande y es impresionante. En versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dile que está al lado, ¿quién puede gobernar? ¿Quién puede gobernar? ¿Ok? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti ni muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también, dile que está al lado, y aún también te he dado las cosas que no pediste, dile, ni lo que pediste, ni lo que se te ocurrió.
Wow. ¿Sí? Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguna haya como tú en todos tus días. En otras palabras, pidió, ¿qué? Sabiduría, y todo lo demás fue añadido. El dicho dice, ¿no? Dale un pescado a una persona y va a comer un día. Enséñalo a pescar, ¿y qué? Y comerá toda su vida. Sí, pero hay veces que dice uno, ay, pero es que si no me das me voy a morir hoy porque de a tiro no tengo nada. ¿Sí? Pero dice, tú pediste sabiduría. Ahora, después de que Salomón se despertó y dijo, ay, pues lo soñé. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál fue el reto para establecer que verdaderamente tenía sabiduría Salomón? ¿Sí? La repartición. ¿Sí? 2 chicas de la noche se le aparecen y le empiezan a decir, oye, fíjate, y como no había pruebas de ADN en ese entonces, ¿sí? Para ver la paternidad, dice, no, pues es que el mío, que se murió, que esto, que aquello, no, es mío, ya están como en partidito de ping pong, es mío, no, es mío, y es mío. Y pues la verdad, de recién nacido todos los bebés, por lo general, ¿sí? Pues se parecen, ¿verdad? En lo general, ¿sí? Ya en los casos particulares, pues uno sabe, ¿sí? Pero ahora sí que el que sabe, sabe, ¿sí o no? La mamá de veras sabía que me lo cambiaron en la noche. Y Salomón, dile que está al lado, no sabía. Y entonces se le ocurre, ¿sí? Vamos a partirlo en 2 y cada quien su mitad y ya, problema resuelto. ¿Sí? Marcó la diferencia. O sea, ni 24 horas habían pasado. ¿Y qué fue la manifestación de la sabiduría? Una situación en donde requería utilizar sabiduría. Así que cuidado con lo que pides. ¿Sí? En los que dicen, dame paciencia, Señor, ¿qué crees? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Y ahí se las dejo de tarea. ¿Ok? Pero Salomón pidió sabiduría y todo lo demás fue añadido. Ahora, Cristo ha sido hecho por nosotros, ¿qué? Sabiduría. Y si Dios nos dio a Cristo, ¿qué no también nos ha dado? Juntamente con Él nos dio todas las cosas en la vida y en la piedad. Ok, entonces seguimos. El centurión romano, ¿sí? Mateo 8, versículos 6 al 9, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí? El cuate sabía, entendía, ¿sí? Reconocía el diseño y la función de la autoridad. ¿Sí? O sea, con Salomón, sabiduría y todo fue añadido. El centurión reconocía el diseño de la autoridad. Solamente tienes que decir la palabra. No tienes ni que ir. Seguimos. Tercer ejemplo, la mujer sirofenicia. Marcos 7, 26 al 29. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea, no estaba pidiendo por ella, estaba pidiendo por alguien más que estaba atormentada. ¿Sí? Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, para Jesús, ¿qué categoría tenía esta mujer? Perro. ¿Sí?
O sea, le está diciendo, no está bien, mira, aquí hay hijos y aquí hay perrillos, tú estás en categoría perrillo. ¿Ok? Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, dile al que está al lado, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, ella sabía cuál era su lugar y que allí era suficiente para recibir el pan de vida. ¿Nosotros somos qué? ¿Qué somos? Cuerpo, ¿sí? Y vamos a recibir todos los nutrientes. Pide lo que quiera y lo vas a recibir. Pero tienes que darte cuenta, así como esta señora dijo, no, yo categoría perrillo, está bien, no le hace, pero aún los perros comen las migajas y con eso. No dijo Jesús, si tienes fe como un grano de mostaza, dile aquí a la montaña que se vaya al mar y se va al mar. O dile a esta planta que se eche para allá y se va para allá, ¿sí? Entonces está empezando a educarnos. Recordemos que para que la petición sea otorgada se necesita la asignación, el por qué ha sido enviado. Número 2, reconocer nuestro lugar y su palabra sobre esto. ¿Somos qué? Cuerpo. Actuar en la capacidad de ¿quién? De Cristo. O sea, somos sus representantes. Y el poder viene de Dios y es por diseño. O sea, tú tienes poder. Dile al que está al lado. Tú tienes poder porque vienes ¿de quién? De Dios. Saliste de Dios. En otras palabras, todo esto es educar bajo revelación. Educar bajo revelación. Así como esta persona empezó a educar a las personas, miren, esta flor es así, 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 así. Esta flor, la que yo vendo, es más grande, tiene un tallo más largo, dura más y aparte es más barata. ¿Sí? Todo lo que Jesús quería era educarnos bajo revelación. ¿Sí? Más allá de un Padre Nuestro, empieza a darte cuenta de cómo debes pedir. Porque si tú te das cuenta, estas personas, lo que ellos estaban pidiendo era bajo revelación, bajo educación. El centurión sabía, ¿sabes qué? Ni te presentes, ni vengas, solo di la palabra. La mujer sabía, yo con que tú me des una migaja, con eso tengo. ¿Sí? Como dice, no me vas a preguntar nada en aquel día. ¿Por qué? Porque ya sabes. Por último, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dile que está nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu intercede por nosotros. Me voy a regresar otra vez al primer verso que estuvimos leyendo. ¿Sí? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Educar bajo revelación. Entonces, en el pedir está el dar y la oportunidad para educar. Muchas gracias. Denle un fuerte aplauso a Dios.